El aire en el taller de los Balbuena olía a tiempo detenido, una mezcla densa de polvo de siglos, madera de nogal y la fragancia seca de los pigmentos naturales. Elena Balbuena, con sus 22 años suspendidos en aquel silencio, movía sus dedos con la precisión de un cirujano sobre un tapiz flamenco del siglo XVII. La lana áspera y el hilo de seda se deslizaban bajo sus yemas, cada nudo una historia, cada color un eco del pasado. Sus manos, manchadas por el ocre y el carmesí, eran el único mapa de una vida que transcurría entre remiendos ajenos, reparando desgarros en tejidos antiguos, mientras los suyos propios se hacían más profundos e invisibles. Era una restauradora de almas de tela, aunque la suya permaneciera intacta, sin estrenar, guardada bajo capas de deber, y un silencio que pesaba más que los telares que la rodeaban. ¿Qué sucede cuando una vida dedicada al sacrificio se encuentra con una propuesta que podría destruirlo todo o, quizás, liberarla para siempre? Quédate hasta el final para descubrir el pacto que cambiará su destino de una forma que te dejará sin aliento, y no olvides suscribirte y contarnos en los comentarios qué harías en su lugar. Tu opinión es crucial para nosotros. Queremos leer cada una de ellas y crear juntos esta comunidad de amantes de las grandes historias. La virginidad de Elena no era una elección devota ni el resultado de un trauma violento. Era simplemente una ausencia. Un jardín secreto que nunca había tenido el tiempo, ni el permiso para cultivar. Se había convertido en un estado natural, una consecuencia directa de una juventud sacrificada en el altar de la responsabilidad familiar. Desde la muerte de su madre, su vida se había contraído para llenar los vacíos dejados, cuidando de un padre enfermo cuyo orgullo era tan frágil como su salud, y de un hermano pequeño que veía el mundo con una inocencia que ella sentía haber perdido demasiado pronto. Su cuerpo era un territorio desconocido, un lenguaje que no había aprendido a hablar, y su timidez, una armadura forjada no por miedo a los demás, sino por el temor a descubrir los deseos que dormían bajo su piel. El taller, ubicado en el corazón histórico de Toledo, era a la vez su refugio y su celda. Las altas ventanas góticas dejaban pasar una luz casi mística que iluminaba las motas de polvo danzantes como pequeñas estrellas en su universo confinado. Aquí, entre los bastidores y las madejas de hilo, Elena ejercía un control absoluto. Era la diosa de aquel microcosmos, capaz de devolver la vida a escenas de caza y a damas de rostros desvaídos. Pero al caer la tarde, cuando la luz dorada se retiraba y las sombras se alargaban, las paredes parecían encogerse. Los tapices, con sus relatos de amores trágicos y batallas heroicas, se convertían en un espejo de la vida que ella solo podía observar, un recordatorio constante de que su existencia estaba tejida con los hilos de la renuncia, no de la elección. La presión familiar era una fuerza invisible, tan constante y opresiva como la humedad que amenazaba los cimientos del viejo edificio. No había gritos ni cadenas, solo el peso de las miradas expectantes, la deuda silenciosa que sentía con su padre por haberle dado un legado que ahora se desmoronaba. Él, un hombre anclado en la tradición, había tejido para ella un futuro seguro, pero sin color. Un matrimonio concertado con el hijo de un socio comercial. Un pacto que salvaría el taller y el honor del apellido Balbuena, pero que la condenaría a ella a ser un adorno más en una vida que no le pertenecía. Elena sentía el nudo de ese destino apretándose en su garganta. Un lazo de seda que prometía seguridad a cambio de su aliento, de su libertad. A veces se acercaba a la ventana y observaba el fluir de la vida en las calles empedradas de Toledo. Veía a los turistas reír, a las parejas pasear de la mano bajo los faroles, a los estudiantes correr hacia un futuro lleno de posibilidades. Cada escena era una punzada de anhelo, un recordatorio de su propia inmovilidad. El mundo exterior era un tapiz vibrante y caótico, lleno de colores intensos y texturas impredecibles, mientras que el suyo era una pieza monocromática, de patrones repetitivos y predecibles. Apoyaba la frente en el cristal frío, sintiendo la vibración lejana de un mundo al que no pertenecía,
preguntándose si alguna vez tendría el coraje de cortar los hilos que la mantenían prisionera de su propio telar. Aquella tarde, mientras trabajaba en un detalle especialmente complejo de un tapiz que narraba el mito de Ariadna y el Minotauro, el hilo de seda carmesí se tensó bajo sus dedos más de lo debido. Por un instante, dudó, sintiendo una extraña vibración en la fibra, un presagio. En lugar de aflojar la tensión, tiró con una fuerza casi inconsciente, una pequeña rebelión contra la perfección que se le exigía. El hilo se partió con un chasquido seco, un sonido minúsculo que resonó en el silencio del taller como un trueno. Un escalofrío recorrió su espalda. No fue un error, fue una ruptura, un presentimiento de que algo o alguien estaba a punto de entrar en su laberinto y cambiar las reglas del juego para siempre, obligándola a elegir entre el hilo que la guiaba o el monstruo que la esperaba en la oscuridad. El amanecer en Toledo se filtraba por los ventanales del taller con una solemnidad casi litúrgica, pero para Elena no traía consigo ninguna epifanía, solo la certeza de otro día idéntico al anterior. Su rutina era un ritual inmutable, un guión memorizado que comenzaba antes de que el primer rayo de sol tocara las tejas antiguas. El primer sonido no era el de los pájaros, sino el crujido de las viejas tablas del suelo bajo sus pies descalzos, seguido por el siseo de la cafetera en la pequeña cocina. El aroma a café se mezclaba con el olor a medicina y a orgullo herido que emanaba de la habitación de su padre, un perfume que se había convertido en la atmósfera de su existencia. Cada gesto estaba medido, cada movimiento era una pieza más en el mecanismo silencioso de la supervivencia familiar, un engranaje que ella mantenía en funcionamiento con el aceite de su propia juventud. Su padre, don Arturo Balbuena, era una sombra de lo que fue. Sentado en su sillón de orejas, con una manta sobre las rodillas incluso en las mañanas más cálidas, observaba el taller con una mirada que contenía todo el peso de la tradición y el fracaso. Ya no podía sostener una aguja. Sus manos, antes firmes y creadoras, ahora temblaban con la debilidad de su enfermedad. Su silencio era su forma de control, una autoridad pasiva que obligaba a Elena a buscar su aprobación en cada nudo perfecto, en cada color igualado. Ella le llevaba el desayuno en una bandeja, un acto de amor que también se sentía como una ofrenda a un dios caído. Él apenas probaba la comida, pero sus ojos la seguían, evaluándola, recordándole sin palabras que el futuro del apellido Balbuena, manchado por las deudas, descansaba enteramente sobre sus frágiles hombros. Luego estaba Mateo, su hermano de 10 años, un destello de luz en la penumbra de la casa. Él era la razón por la que sus sacrificios tenían sentido, el único tapiz vibrante y lleno de futuro en su vida. Elena le preparaba el almuerzo para el colegio, asegurándose de que su uniforme estuviera impecable, protegiéndolo de las preocupaciones que roían los cimientos de su hogar. Mateo hablaba de fútbol, de amigos, de sueños sencillos que a Elena le parecían de una galaxia lejana. Verlo salir por la puerta con su mochila a la espalda era, para ella, un momento de agridulce victoria. Cada día que él podía ser un niño, era un día en el que ella había cumplido su propósito. Pero la inocencia de su hermano también era un espejo que le devolvía la imagen de todo lo que ella había renunciado a ser. Las comidas en la mesa de roble macizo eran un ejercicio de tensión contenida. El tintineo de los cubiertos contra los platos desconchados era el único diálogo. El tema del dinero era un fantasma que se sentaba con ellos, invisible pero palpable. Las facturas se acumulaban en un cajón de la cómoda, una pila de papel que representaba la soga que se ceñía lentamente a su cuello. Su padre comía con una lentitud deliberada, evitando su mirada, como si al ignorar el problema, éste pudiera desaparecer. Elena sentía el sabor amargo de la ansiedad en cada bocado, la comida se le hacía una bola en el estómago. Sabía que la solvencia del taller era una ficción, un decorado que se sostenía con alfileres y que el más mínimo soplo de viento podría derribar, arrastrándolos a todos con él. La amenaza se materializó una mañana en forma de un sobre con un sello oficial. Elena lo vio sobre la mesa del vestíbulo y sintió un frío glacial recorrerla.
Era el aviso final del banco, un ultimátum redactado en un lenguaje legal y despiadado que traducía su vida a cifras y plazos. La deuda, heredada de una mala inversión de su padre años atrás, se había vuelto un monstruo insaciable. El edificio, que había pertenecido a los Balbuena durante 5 generaciones, sería embargado. La noticia cayó sobre su padre como un golpe mortal, despojándolo de la última pizca de su orgullo. Elena lo vio encogerse en su sillón, un roble centenario finalmente vencido por la tormenta, y supo que el tiempo de las soluciones a medias se había agotado por completo. Fue entonces cuando su padre pronunció las palabras que sellarían su destino. Lo hizo una noche, con la voz quebrada por la humillación, presentándolo no como una imposición, sino como la única tabla de salvación. Ricardo, el hijo de un antiguo socio comercial, un joven de buena familia y futuro predecible, había mostrado interés en ella. Un matrimonio. No habló de amor, ni de felicidad, sino de una alianza estratégica que liquidaría la deuda y aseguraría el taller. La propuesta fue expuesta con la frialdad de una transacción comercial, donde ella era el activo más valioso, la pieza a sacrificar para salvar el tablero. Elena escuchó en silencio, sintiendo cómo los hilos de su propia vida eran tejidos por manos ajenas, creando un patrón que la asfixiaba. El nombre de Ricardo se instaló en su mente como una palabra sin significado, un sonido hueco. Lo había visto un par de veces en eventos sociales del gremio de artesanos. Era un hombre correcto, de sonrisa ensayada y manos suaves que nunca habían conocido la aspereza de la lana o el polvo del tiempo. Representaba todo lo que su mundo no era: seguridad, estabilidad, previsibilidad. Era un puerto seguro, pero Elena sentía que para llegar a él tendría que ahogar la parte más auténtica de sí misma. La idea de compartir su vida, su cuerpo, con aquel extraño la llenaba de un pavor silencioso. Sería una vida de apariencias, una restauración perfecta en la superficie que ocultaría un desgarro irreparable en su alma, una existencia cómoda y vacía, la peor de las prisiones. El peso de las expectativas no venía solo de su padre. Vivir en el casco histórico de Toledo era como habitar un pueblo pequeño donde las miradas de los vecinos eran tan penetrantes como la humedad de los muros. Las ancianas que barrían sus portales, los comerciantes de las tiendas cercanas, todos la veían como la hija de Balbuena, la joven abnegada que cuidaba de su familia. Su virtud y su sacrificio eran su reputación. Un matrimonio ventajoso sería visto como el final lógico y feliz de su historia. La recompensa a su devoción. Rebelarse contra ese destino no solo significaría la ruina económica, sino también el oprobio social, la vergüenza de fallarle a un legado que todos consideraban sagrado. Estaba atrapada en una red de deberes, honor y apariencias. Aquella noche, incapaz de dormir, subió al desván del taller, un lugar que olía a naftalina y a recuerdos. A la luz de la luna que se colaba por un tragaluz, se detuvo frente a un espejo antiguo, con el marco de plata oscurecido por el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, se miró de verdad. Vio a una desconocida con sus propios ojos, una joven cuyo rostro estaba marcado por una seriedad que no le correspondía a su edad. Con la yema de los dedos, trazó el contorno de sus labios, preguntándose cómo sería un beso nacido del deseo y no del deber. Un anhelo profundo, animal y aterrador, surgió desde sus entrañas, el anhelo de ser vista, no como un pilar o un sacrificio, sino como una mujer con sus propios colores y texturas. La semana siguiente, la presión se intensificó hasta volverse insoportable. Su padre fijó una fecha para una cena formal en la que las dos familias oficializarían el acuerdo. La palabra sonaba a sentencia. Cada día que pasaba era un paso más hacia el altar del sacrificio. Elena se movía por el taller como un autómata, sus manos restaurando la belleza de tejidos ajenos, mientras sentía cómo la suya propia se desvanecía, se volvía gris. El tapiz de su vida estaba casi terminado, y ella no había elegido ni un solo hilo. Se sentía como Ariadna,
no con un ovillo para escapar del laberinto, sino enredada en él, esperando en la oscuridad la llegada inminente de un minotauro que no vendría a devorarla, sino a desposarla. La campana de la puerta del taller, un objeto de latón que llevaba un siglo anunciando a clientes y vecinos, sonó con una estridencia desconocida, un tono metálico y autoritario que pareció cortar el aire denso de la estancia. No fue un cliente habitual ni un mensajero. Era un hombre con un traje de corte impecable, cuyo rostro no mostraba más emoción que la de un mármol pulido. Entregó a Elena un portafolios de cuero con la misma impersonalidad con la que se entrega una sentencia. Dentro, una carta con un membrete corporativo anunciaba la visita del propietario de la firma para una evaluación final de la propiedad. El nombre impreso en la parte inferior era Damián Ferrer, un nombre que no significaba nada para ella, pero que por la frialdad del emisario sintió como el preludio de una tormenta que se cernía sobre su frágil mundo. El nombre de Damián Ferrer no tardó en adquirir una dimensión aterradora. Una búsqueda rápida en Internet lo reveló como una figura casi mítica en el mundo de las finanzas y el sector inmobiliario. Le llamaban el arquitecto del vacío, un apodo que evocaba imágenes de destrucción y renacimiento forzado. Las fotografías mostraban a un hombre de rostro anguloso y mirada penetrante, un depredador urbano cuya especialidad era adquirir joyas arquitectónicas cargadas de historia para vaciarlas de su alma y erigir en su lugar monolitos de cristal y acero, fríos e impersonales como su propia reputación. No compraba edificios, compraba pasados para borrarlos. Elena sintió un escalofrío al comprender que su hogar, su refugio, su vida entera, era simplemente el siguiente punto en el mapa de su imperio, un obstáculo a demoler. Llegó 3 días después. No en un coche, sino en un vehículo que parecía una pantera negra de metal y cristal tintado, deslizándose por las calles empedradas de Toledo, con un silencio depredador que absorbía todos los demás sonidos. El vehículo se detuvo frente al taller, una aparición de modernidad brutalista en medio de la historia. Cuando la puerta se abrió, Damián Ferrer descendió con una fluidez controlada. Su traje, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz, era una armadura contra el mundo. Sus zapatos italianos, de un brillo inverosímil, pisaron el suelo irregular con una calculada cautela, como si el mismo contacto con la antigüedad pudiera manchar su pulcra existencia. Era la encarnación del poder, un poder que no dialogaba con el entorno, sino que se imponía sobre él. Al cruzar el umbral del taller, su presencia alteró la atmósfera por completo. El aire, antes cargado del aroma a madera, lana y tiempo, pareció retroceder ante la fragancia sutil y costosa de su colonia, un aroma a cítricos y ozono que hablaba de oficinas en rascacielos y decisiones millonarias. Sus ojos, de un color indefinido entre el gris y el hielo, recorrieron el espacio no con curiosidad, sino con la precisión de un escáner. No vio los tapices, ni las madejas de hilo ordenadas por colores, ni la luz que se filtraba por los ventanales. Vio vigas de madera, metros cuadrados, grietas en los muros, una estructura cuyo valor residía únicamente en su potencial de ser reemplazada. Su mirada era la de un cirujano que observa un cuerpo no para sanarlo, sino para diseccionarlo. Elena, que se había preparado para sentirse intimidada, se sorprendió al encontrar en su interior una inesperada corriente de rebeldía. Se mantuvo erguida, con la aguja de restaurar todavía en la mano, un arma minúscula contra el titán que tenía delante. Sintió su mirada evaluadora posarse sobre ella por un instante, tan impersonal como la que había dedicado a las paredes, y eso encendió una chispa de orgullo. Él era una fuerza de la naturaleza, sí, pero ella era la guardiana de aquel lugar, la memoria viva de cada hilo y cada historia. No era solo una inquilina a punto de ser desahuciada, era el alma de aquel espacio, y no permitiría que la tratara como a un mueble más que debía ser retirado antes de la demolición. «Señor Ferrer», dijo ella, su voz más firme de lo que esperaba. No le ofreció la mano. «Soy Elena Balbuena. Este taller ha pertenecido a mi familia durante 5 generaciones». No era una súplica, sino una declaración de principios, una línea trazada en el polvo de siglos que cubría el suelo.
Él la miró entonces por primera vez, un destello de sorpresa cruzando sus facciones controladas. Esperaba miedo, sumisión. No esperaba dignidad. «Soy consciente de la historia, señorita Balbuena», replicó él, su voz un barítono profundo y sin inflexiones. «La historia tiene un precio. Estoy aquí para tasarlo». La frialdad de sus palabras fue como un golpe, una afirmación de que todo, incluso el legado y el alma, podía ser convertido en una cifra en un contrato. Él comenzó a caminar por el taller, ignorándola deliberadamente, tocando un pilar de madera con la punta de los dedos, como si midiera su decadencia. Elena lo siguió en silencio por un momento, observando cómo su presencia moderna y ascética profanaba la santidad de su mundo. Incapaz de soportarlo, se interpuso en su camino, señalando el gran tapiz del Minotauro. «Esto es en lo que trabajo ahora», explicó, su voz teñida de una pasión que no pudo reprimir. «No es solo un objeto, narra la historia de un sacrificio para salvar a un pueblo. Cada nudo es una decisión, cada color una emoción». Damián detuvo su inspección y fijó su mirada en el tapiz, pero ella supo que él no veía el mito, sino la metáfora de su propia situación, una verdad que ella le arrojaba al rostro. Mientras ella señalaba un hilo de seda carmesí que representaba el rastro de Ariadna, sus dedos rozaron accidentalmente el dorso de la mano de él. El contacto fue fugaz, un instante infinitesimal, pero para Elena fue como si un rayo la hubiera atravesado. La piel de él era inesperadamente cálida, una contradicción viviente con el aura gélida que proyectaba. Levantó la vista, sobresaltada, y se encontró con los ojos de Damián fijos en los suyos. Por primera vez la máscara de control se resquebrajó. Vio en su mirada no solo sorpresa, sino algo más profundo, una vulnerabilidad tan fugaz y tan intensa que la dejó sin aliento. Él retiró la mano bruscamente como si se hubiera quemado y un silencio denso y cargado de electricidad se instaló entre ellos. En ese instante de conexión forzada, Elena percibió algo más allá del magnate implacable. En el fondo de sus ojos grises, detrás de las murallas de poder y frialdad, vislumbró un vacío. No era arrogancia lo que lo definía, sino una soledad abismal, una ausencia tan profunda como la que ella misma sentía a veces en la quietud del taller. Comprendió que su apodo, el arquitecto del vacío, no solo se refería a los edificios que transformaba, sino al paisaje de su propia alma. Aquel hombre no destruía la belleza porque la odiara, sino quizás porque no sabía cómo vivir con ella, porque le recordaba algo que había perdido de forma irrevocable. La revelación la golpeó con una fuerza inesperada, transformando su miedo en una compleja y peligrosa curiosidad. Damián se recompuso casi al instante, su rostro volviendo a ser una máscara inexpresiva. «Interesante», dijo, la palabra vacía de todo significado. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted para formalizar la oferta». No dijo más. Se dio la vuelta y salió del taller con la misma determinación con la que había entrado. El sonido del motor del coche al arrancar fue un rugido que se desvaneció, dejando tras de sí un silencio que era 1000 veces más pesado que antes. Elena se quedó inmóvil en medio del taller, con la piel todavía erizada en el punto donde sus dedos lo habían tocado. El aire aún olía a él. La amenaza ya no era una carta o un nombre en un periódico. Ahora tenía rostro, voz y el recuerdo de un calor inesperado. La tormenta no se acercaba, ya había estallado dentro de ella. Los días que siguieron a la visita de Damián Ferrer se convirtieron en un purgatorio de silencio y expectación. El taller, que siempre había sido su santuario, ahora se sentía como un escenario a la espera de que el acto final comenzara. Cada vez que sonaba la campana de la puerta, el corazón de Elena daba un vuelco, una mezcla de pavor y una anticipación que la avergonzaba. El recuerdo de aquel breve contacto físico se había grabado en su piel, una quemadura invisible que palpitaba con vida propia. Intentaba concentrarse en su trabajo, en la precisión de las puntadas, pero su mente se desviaba constantemente hacia unos ojos grises que la habían mirado no como a una persona, sino como a un problema complejo que necesitaba ser resuelto, desmantelado. La presencia de Damián había dejado una huella imborrable,
una grieta en la ordenada fachada de su existencia. La oferta no llegó en un sobre oficial, sino a través de una llamada de su asistente personal, una mujer de voz tan pulcra y carente de emoción como el propio Damián. No se trataba de una oferta de compra, sino de una invitación, o más bien, una citación. El señor Ferrer solicitaba su presencia en sus oficinas centrales en Madrid para discutir los términos de la transición de la propiedad. La frialdad del lenguaje era una bofetada. No era una negociación, era una rendición programada. Elena sintió una oleada de ira impotente, pero debajo de ella, una corriente subterránea de curiosidad la impulsaba. Quería entender al hombre que se escondía detrás del destructor. Aceptó, no por sumisión, sino porque sentía que para luchar contra un monstruo, primero debía adentrarse en su laberinto, conocer sus sombras. El viaje en tren a Madrid fue como un tránsito a otro universo. Dejó atrás las calles de piedra y el silencio de Toledo para sumergirse en el caos rítmico de la capital. La torre de cristal donde Damián tenía su imperio se alzaba hacia el cielo como una aguja de hielo, un monumento a un poder que empequeñecía todo lo que lo rodeaba. El vestíbulo era una catedral de mármol y acero, silencioso y frío, donde la gente se movía con una eficiencia casi robótica. Elena, con su vestido sencillo y sus manos de artesana, se sintió como una pieza de museo fuera de lugar, un anacronismo en aquel templo de la modernidad. Un ascensor de paredes de cristal la elevó por encima de la ciudad, y con cada piso que subía, sentía que se alejaba más de sí misma, ascendiendo hacia la guarida del arquitecto del vacío. La oficina de Damián ocupaba toda la última planta. Era un espacio minimalista, casi ascético, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de Madrid. No había fotografías, ni libros, ni un solo objeto que revelara algo personal. Solo una enorme mesa de ébano, un par de sillas de diseño y una escultura abstracta de metal retorcido que parecía una representación de un alma torturada. Damián estaba de espaldas, observando la ciudad a sus pies como un rey contempla su dominio. Cuando se giró para mirarla, Elena sintió el mismo impacto que en el taller. Llevaba un traje oscuro sin corbata, con el cuello de la camisa desabrochado, un detalle que, en lugar de hacerlo parecer más relajado, acentuaba una tensión controlada, como si la bestia estuviera contenida a duras penas bajo la tela de lujo. «Señorita Balbuena», dijo, su voz resonando en el silencio del vasto espacio. «Gracias por venir». No le ofreció asiento. El gesto era deliberado, una forma de mantenerla en una posición de inferioridad. Pero Elena no se movió. Se mantuvo erguida, anclando sus pies al suelo como si echara raíces en aquel territorio hostil. «Estoy aquí para escuchar por qué cree que el legado de mi familia tiene un precio que usted pueda pagar, señor Ferrer». La franqueza de su pregunta pareció descolocarlo por un instante. Una leve tensión endureció su mandíbula. Él estaba acostumbrado a la codicia y al miedo, no a la confrontación directa y digna. Se acercó a su mesa y deslizó una carpeta hacia ella. «Todo tiene un precio. Es la única ley universal que no admite interpretaciones». Dentro de la carpeta había una oferta económica. La cifra era tan astronómica que a Elena le costó procesarla. Era suficiente para saldar la deuda, comprar una casa nueva, asegurar el futuro de Mateo y permitir que su padre viviera sin preocupaciones el resto de sus días. Era una solución perfecta, lógica y devastadora. Era el precio de su alma, de la memoria de su madre, de cada nudo que sus antepasados habían atado en aquel taller. Levantó la vista de los papeles y lo miró directamente a los ojos. «Usted no entiende nada», susurró, su voz cargada de una tristeza que lo sorprendió. «Hay cosas que, cuando se venden, no te hacen más rico, sino que te dejan vacío. Usted debería saberlo mejor que nadie». La acusación velada, la referencia a su evidente soledad, lo golpeó como una piedra. Por un momento, la máscara de Damián se agrietó. Vio en sus ojos una furia helada, pero también un destello de dolor, una herida antigua que las palabras de ella habían rozado. Se recompuso de inmediato,
Pero el ambiente había cambiado. Ya no era una simple transacción. Se había vuelto personal. La sentimentalidad es un lujo para quienes no tienen deudas que pagar, replicó él, su voz cortante. Le ofrezco una salida limpia. Una jaula de oro es mucho mejor que una de barro. Elena cerró la carpeta y la empujó de vuelta sobre la mesa. Prefiero el barro, señor Ferrer. Al menos el barro es real. Se puede moldear, se puede sentir. Su oro es frío y estéril, como todo lo que le rodea. Se dio la vuelta para marcharse, dejando la frase suspendida en el aire como un veneno. Su desafío lo enfureció y a la vez lo enganchó de una manera que no había experimentado nunca. Nadie le hablaba así. Nadie lo miraba sin el filtro del miedo o la adulación. Aquella mujer frágil, con sus manos manchadas y su orgullo inquebrantable, era una anomalía en su mundo calculado. Comenzó a visitarla en el taller sin previo aviso, con la excusa de realizar inspecciones adicionales. Eran invasiones silenciosas. Él no hablaba, simplemente se apoyaba en el marco de una puerta o se sentaba en un viejo taburete y la observaba trabajar. Elena sentía su mirada como un peso físico sobre sus hombros, sobre sus manos. El aire se volvía denso, cargado de una tensión eléctrica que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente, cada puntada un acto de concentración heroico. Durante una de esas visitas, mientras ella intentaba enhebrar una aguja con un delicado hilo de plata, sus manos temblaron bajo la presión de su escrutinio. El hilo se resistía, resbaladizo e ingobernable. Damián se acercó por detrás, su sombra cubriéndola por completo. Elena contuvo el aliento, sintiendo su calor, el aroma de su piel. Él no la tocó, pero su proximidad era una caricia abrasadora. «Permítame», susurró él, su voz un murmullo ronco junto a su oído. Con una destreza inesperada, tomó la aguja y el hilo de sus dedos temblorosos y lo enhebró al primer intento. Sus dedos rozaron los de ella al devolverle la aguja, y esta vez el contacto no fue accidental. Fue deliberado, un mensaje silencioso que la hizo estremecer hasta la médula. A partir de ese día, el juego cambió. La tensión ya no era solo una lucha de poder, sino una danza peligrosa de atracción y rechazo. Elena se encontraba pensando en él a todas horas, odiando la forma en que su presencia desordenaba su mundo interior, pero al mismo tiempo anhelando la intensidad que traía consigo. Por primera vez en su vida sentía algo que no era deber ni resignación. Era un torbellino de emociones caóticas, miedo, rabia, curiosidad y un deseo incipiente y aterrador que no se atrevía a nombrar. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, con una parte de ella queriendo retroceder hacia la seguridad de su vida controlada y otra, más oscura y audaz, sintiendo un impulso irrefrenable de saltar al vacío. Damián, por su parte, estaba librando su propia batalla. La serenidad de Elena, su conexión con un mundo de texturas y emociones que él había desterrado de su vida, lo desarmaba. Visitar el taller se convirtió en una adicción, un peregrinaje a un santuario que planeaba destruir. Se encontraba haciendo preguntas sobre el significado de los tapices, sobre las historias que contaban, intentando descifrar el código de su alma a través del arte que creaba. Ella era un enigma que su lógica no podía resolver y su dinero no podía comprar. Por primera vez en años, sentía algo más allá del frío control y la ambición. Sentía una vulnerabilidad que lo aterrorizaba, y la única forma que conocía de combatir el miedo era atacando su fuente. El dilema de Elena alcanzó un punto crítico cuando su padre, ajeno a la guerra silenciosa que ella libraba, le comunicó con una alegría forzada que la cena con Ricardo y su familia estaba fijada para el sábado siguiente. La noticia cayó sobre ella como una losa. La imagen de Ricardo, con su sonrisa amable y vacía, se superpuso a la del rostro atormentado y magnético de Damián, un futuro seguro y predecible frente a un abismo de pasión y destrucción. La elección parecía obvia, pero su corazón, un órgano que creía dormido, se rebelaba. La idea de una vida sin la intensidad que Damián había despertado en ella se sentía, de repente, como una condena mucho peor que la ruina económica. Estaba atrapada entre dos prisiones, una de seda y otra de fuego. Al día siguiente,
Damián apareció en el taller. Su rostro estaba más sombrío que de costumbre. Sus ojos eran dos fragmentos de hielo. Elena, consumida por la desesperación, lo confrontó. «¿Qué es lo que quiere de mí?», le espetó, su voz temblando de rabia y angustia. «Si va a destruirnos, hágalo de una vez. Deje de torturarme con esta espera, con su presencia». No esperaba una respuesta, solo quería desahogar el nudo que le oprimía el pecho. Pero él la miró con una intensidad que la paralizó, como si sus palabras hubieran derribado la última de sus defensas. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, hasta que pudo sentir el ritmo acelerado de su propia respiración rebotando contra el pecho de él. «¿Quieres saber lo que quiero?», preguntó él, su voz baja y peligrosa. «Quiero entender por qué una mujer que no tiene nada puede hacer sentir a un hombre que lo tiene todo como un completo indigente. Quiero comprender por qué tu silencio es más elocuente que cualquier contrato y por qué tu resistencia me obsesiona más que cualquier victoria». Cada palabra era una confesión, una admisión de una derrota que él no podía aceptar. Elena lo miraba, con los labios entreabiertos, incapaz de procesar la cruda vulnerabilidad que él le estaba mostrando. El depredador estaba revelando su propia herida, su propia hambre. Y en ese momento de honestidad brutal, ella sintió por él algo mucho más peligroso que el deseo. Sintió una punzada de compasión. Él pareció arrepentirse al instante de su confesión. Dio un paso atrás, recomponiendo su armadura de frialdad. Su rostro se endureció, volviéndose inescrutable. «Hay una manera de salvarlo todo», dijo, su tono ahora clínico, desprovisto de toda emoción. «Tu taller, el legado de tu familia, el futuro de tu hermano. Puedo borrar la deuda con una firma. Puedo garantizar que nadie vuelva a molestaros nunca». Elena lo escuchaba, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y terror. Sabía que habría un precio. Con él siempre lo había. Esperó, conteniendo la respiración, a que él pronunciara la sentencia que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Quiero una noche», dijo él, las palabras cayendo en el silencio del taller como esquirlas de hielo. «No quiero tu cuerpo como un trofeo. Quiero tu rendición. Quiero que, por una sola noche, dejes de luchar y me entregues la única cosa que no puedo comprar: tu voluntad». La propuesta era monstruosa en su simplicidad, cruel en su lógica. No era lujuria, era algo más profundo y retorcido, un deseo de poseer su espíritu, de romper su integridad para ver si dentro de ella encontraba la paz que a él le faltaba. Le estaba ofreciendo una salida, pero el peaje era una parte de sí misma que no sabía si podría recuperar jamás. Elena se quedó sin aire. La humillación la recorrió como una descarga eléctrica, seguida de una claridad helada. La elección que tenía ante sí era la encarnación de su dilema. Podía casarse con Ricardo, entregando su vida entera en cómodos plazos a cambio de seguridad, una muerte lenta del alma. O podía entregarse a Damián por una sola noche, un acto de transgresión brutal y definitivo, un sacrificio de su cuerpo y su orgullo para comprar la libertad de su familia. En el horror de la proposición, vio un espejo de su propia desesperación. Él le ofrecía una salida del laberinto, pero a cambio le pedía que se entregara voluntariamente al Minotauro, no para ser devorada, sino para descubrir qué se escondía detrás de la máscara de la bestia. La noche de la cena con Ricardo se cernía sobre Elena como el filo de una guillotina. El vestido que su padre había comprado para ella, un traje de seda pálida y decente, colgaba en el armario como un sudario. Cada minuto que pasaba era un grano de arena cayendo en el reloj de su rendición. Pero mientras se miraba en el espejo, no vio a la novia sacrificada. Vio a una mujer al borde del abismo que, en lugar de retroceder, sentía un impulso irrefrenable de medir su profundidad. Tomó una decisión que no nació de la lógica, sino de una certeza visceral. No iría a esa cena, no elegiría la prisión de seda. En su lugar, tomó un pequeño retal de seda negra, el más suave y opaco que guardaba en su caja de costura, y salió a la noche de Toledo, caminando no hacia su futuro pactado, sino hacia la torre de cristal que albergaba al arquitecto de su desolación.
Llegó al ático de Damián sin anunciarse, subiendo en el ascensor silencioso como un fantasma ascendiendo al purgatorio. Él estaba allí, de pie junto al ventanal, una silueta recortada contra las luces de Madrid. Al verla, una expresión de triunfo frío y controlado cruzó su rostro. Asumió que había ido a rendirse, a aceptar su trato humillante. Esperaba verla rota, suplicante, lista para hacer una conquista más en su larga lista de victorias. Pero Elena no temblaba. No había lágrimas en sus ojos. Había una calma extraña, una serenidad que lo descolocó por completo. Se detuvo en el centro de la vasta sala, el retal de seda negra oculto en su puño cerrado, sintiendo el frío del mármol bajo sus zapatos, como una advertencia de la tierra helada que estaba a punto de pisar, un territorio del que quizás no habría retorno. «No he venido a aceptar su propuesta», dijo ella, su voz clara y sin fisuras resonando en el silencio opresivo del lugar. «He venido a ofrecerle la mía». Abrió la mano y dejó que la venda de seda negra se desplegara entre sus dedos, una bandera de rendición que en realidad era una declaración de guerra. «Usted quiere mi voluntad, mi rendición, pero su poder reside en lo que ve, en lo que puede medir y controlar. Yo le ofrezco algo mucho más valioso que mi cuerpo, le ofrezco mi confianza, pero a cambio quiero que renuncie a su mayor arma». Se acercó a él lenta, deliberadamente, hasta que pudo ver la confusión y la incredulidad luchando en sus ojos grises. «Quiero que se ponga esto, quiero que, por una noche, esté ciego, que confíe en mí». La propuesta era una locura, una subversión total de las reglas de su mundo. Damián, el hombre que lo controlaba todo, que basaba cada decisión en la evidencia tangible, se veía enfrentado a una petición de fe ciega. Su primer instinto fue reírse, rechazarla, echarla de su torre y demoler su pequeño mundo con una sola llamada. Pero no pudo. La audacia de Elena, su inesperada toma de poder, lo fascinó de una manera que ninguna transacción millonaria había logrado jamás. Vio en sus ojos no un truco, sino un desafío a la esencia misma de su ser. Aceptar era admitir una debilidad, una necesidad que se había negado a sí mismo durante décadas, y sin embargo, la curiosidad por saber qué había al otro lado de su control, en la oscuridad que ella le ofrecía, fue más fuerte que su orgullo. Asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible que fue para él un terremoto. Elena se acercó a él por detrás, y el simple acto de alzar las manos para colocarle la venda se sintió como un ritual sagrado y profano a la vez. El aire se cargó de una electricidad palpable. Sintió la tensión en los músculos de su cuello, la rigidez de su cuerpo luchando contra el instinto de apartarse. Sus dedos rozaron su piel, cálida y vibrante, mientras anudaba la seda con firmeza. La oscuridad lo envolvió. El rey había sido destronado en su propio palacio. Por primera vez desde su infancia, Damián estaba completamente a merced de otro ser humano, despojado de su capacidad para analizar, juzgar y dominar. Solo le quedaban el oído, el olfato, el tacto. Se había convertido en un territorio virgen, y Elena era la única cartógrafa en aquella noche sin estrellas, la única que conocía el mapa de lo que estaba por venir. No lo condujo a la cama. En su lugar tomó su mano, notando cómo sus dedos, acostumbrados a la frialdad del metal y el cristal, se crisparon al contacto con los suyos. Lo guió hacia el centro de la habitación, donde ella había dejado caer su bolso. De él sacó pequeños fragmentos de su mundo. Primero, un trozo de un tapiz flamenco, áspero y denso. «Toca esto», susurró. «Siente el peso de 400 años, la historia de cada nudo». Él obedeció, sus dedos recorriendo la lana con una torpeza casi infantil. Luego, le dio a tocar un ovillo de hilo de seda pura, frío y resbaladizo. Esta es la promesa de algo nuevo, la fragilidad que se convierte en belleza. Él estaba aprendiendo un nuevo alfabeto, un lenguaje de texturas que su mente lógica no podía procesar, solo sentir. Continuó su asalto sensorial. Abrió un pequeño frasco de pigmento ocre, acercándoselo a la nariz. «Huele esto. Es el color de la tierra de Toledo.
el polvo del que venimos. El aroma terrenal y seco llenó sus pulmones, un olor antiguo y real que contrastaba violentamente con el ambiente estéril de su ático. Después, sin decir palabra, activó un pequeño reproductor de música. Una pieza de violonchelo, melancólica y profunda, comenzó a sonar, llenando el vacío con una historia de amor y pérdida. Damián permanecía inmóvil, un coloso encadenado no por grilletes, sino por sensaciones. Estaba siendo desmantelado pieza por pieza, no por la fuerza, sino por una delicadeza que era infinitamente más poderosa, una invasión silenciosa que estaba derribando todas sus murallas interiores sin disparar un solo tiro. Cuando la última nota del violonchelo se desvaneció en el silencio, Elena se acercó a él hasta que sus cuerpos casi se rozaron. Podía oír el latido descontrolado de su propio corazón y sentir la respiración contenida de él, una exhalación temblorosa que era casi un gemido. Se inclinó hacia su oído, su aliento cálido contra su piel, y pronunció las palabras que eran el corazón de su pacto, la clave de toda aquella noche. «Hoy solo sientes, no ves», susurró. La frase lo golpeó con la fuerza de una revelación. Un escalofrío violento lo recorrió de pies a cabeza. No fue una orden, fue un permiso. El permiso para abandonar la carga del control, para ser vulnerable, para sentir sin la tiranía de la vista y el juicio. Fue la primera grieta real en la presa que contenía décadas de dolor reprimido. Entonces, muy lentamente, ella se alzó sobre las puntas de sus pies y lo besó. No fue un beso de pasión arrebatada, ni de seducción calculada. Fue un beso de descubrimiento, tentativo al principio, sus labios apenas rozando los suyos, sintiendo la textura, el calor, el sabor de su soledad. Él no respondió al principio, paralizado por la avalancha de una emoción tan pura que lo quemaba. Luego, con un suspiro que sonó a rendición, le devolvió el beso, y en ese contacto se volcó todo el hambre, toda la desesperación y toda la humanidad que había mantenido encerrada. Elena sintió algo húmedo y salado en sus labios, y comprendió con un vuelco en el corazón que era una lágrima, una única lágrima que se había abierto paso bajo la venda de seda, la sal de una herida demasiado antigua para ser nombrada. Permanecieron así, en el centro de la habitación a oscuras, suspendidos en un tiempo que no pertenecía al mundo real. El beso se rompió, pero no se separaron. Elena apoyó su frente contra la de él, sintiendo el temblor que sacudía su cuerpo. Había cruzado la línea, había entrado en el laberinto y no había encontrado a un monstruo, sino a un hombre herido. Y en el acto de desnudarlo, de despojarlo de su poder, se había encontrado a sí misma no como una víctima o un sacrificio, sino como una mujer capaz de blandir la ternura como el arma más afilada. La transgresión no había sido solo entregar su intimidad, sino atreverse a tomar el control y reescribir las reglas del juego. En esa noche sin vista, ambos habían visto la verdad del otro por primera vez, y esa revelación los había cambiado para siempre. El amanecer se derramó sobre Madrid con una crueldad de bisturí, una luz blanca y afilada que cortaba las sombras del ático y devolvía a cada objeto su contorno exacto y frío. La magia de la noche, tejida en la oscuridad y la confianza, se disolvió como la niebla. Sin la venda de seda, Damián era de nuevo una fortaleza. Sus ojos grises, ahora visibles, no contenían el eco de la emoción compartida, sino una distancia glacial, una barrera de control reconstruida a toda prisa. Se movía por el espacio con una rigidez calculada, como si quisiera borrar las huellas de su propia vulnerabilidad del aire. Elena lo observó, sintiendo el cambio en la atmósfera como una caída brusca de la temperatura. El hombre que había llorado en sus brazos había desaparecido, y en su lugar estaba de nuevo el arquitecto, evaluando los daños de una demolición imprevista, la de sus propias defensas. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra. Damián se abrochó los gemelos de la camisa con una precisión metódica, un gesto que era una armadura en sí mismo. No habló de la noche,
No hizo referencia a la intimidad que los había unido en la oscuridad. En su lugar, se dirigió a la mesa de ébano y, con la frialdad de un ejecutivo cerrando un trato, extendió un documento. La deuda de tu familia ha sido cancelada. Recibirás la confirmación oficial en unos días, dijo, su voz desprovista de cualquier inflexión. No era un regalo, era un pago. Una forma de redefinir lo que había ocurrido, de reducirlo a una transacción, de volver a poner a cada uno en su lugar. Elena sintió una punzada de humillación, pero debajo de ella, la certeza de que lo que había presenciado en la oscuridad era la única verdad, una que él ahora intentaba enterrar bajo capas de orgullo y dinero. El viaje de vuelta a Toledo fue un descenso a un mundo que ya no reconocía como enteramente suyo. Cada kilómetro que la alejaba de la torre de cristal la devolvía a su realidad, pero ella ya no era la misma persona que había abandonado la ciudad la noche anterior. Las antiguas murallas de piedra, los tejados de teja, el aroma a mazapán y a río, todo parecía pertenecer a una vida anterior. Se sentía como una extranjera en su propia piel, portadora de un secreto tan incandescente que temía que pudiera traslucirse. La noche con Damián no había sido solo una transgresión física, había sido un acto de alquimia emocional que la había transformado. Había entrado en el laberinto como un sacrificio y había salido con un conocimiento peligroso. El poder no siempre reside en la fuerza, sino a veces en la capacidad de encontrar las grietas en la armadura del otro. Al llegar al taller, se encontró con la mirada de su padre, una mezcla de furia contenida y amarga decepción. La ausencia de Elena en la cena con Ricardo había sido una afrenta imperdonable, la culminación de su ruina social. Él no gritó, su castigo fue un silencio denso y acusador que llenó cada rincón de la casa. Ella no pudo, no supo, ofrecer una explicación. ¿Cómo verbalizar el pacto insensato, la noche a ciegas, la vulnerabilidad de un hombre como Damián Ferrer? Cualquier intento de justificación sonaría a locura o a depravación, así que aceptó el juicio de su padre en silencio, comprendiendo que había salvado el legado familiar a costa de destruir la imagen que su padre tenía de ella. Estaba más sola que nunca, atrapada entre un sacrificio que nadie entendía y una libertad cuyo precio era el aislamiento. Los días se convirtieron en un laberinto de culpa y recuerdos. La mente de Elena era un campo de batalla donde la vergüenza luchaba contra una extraña sensación de poder. Revivía cada instante de la noche, la textura de la seda sobre sus ojos, el calor de su piel, el sonido de su respiración entrecortada, el sabor salado de aquella única lágrima. Se preguntaba si había profanado algo sagrado dentro de sí misma, o si, por el contrario, había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. La dualidad la consumía. Había vendido una noche de su vida, un acto que la moral que le habían inculcado condenaba sin paliativos. Sin embargo, sentía que en esa transacción no solo había perdido su inocencia, sino que también había comprado una nueva y compleja forma de entender el mundo, una sabiduría forjada en el corazón mismo de la transgresión. Mientras tanto, en su ático de cristal, Damián se ahogaba en un silencio autoimpuesto. El pequeño trozo de tapiz flamenco que Elena le había hecho tocar yacía sobre su mesa como una acusación. Lo había apartado, pero su mirada volvía a él una y otra vez. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad castigadora, encadenando reuniones, analizando cifras, gritando a sus subordinados, intentando ahogar el eco de la voz de ella en el ruido del imperio que había construido. Pero era inútil. Por la noche, cuando la ciudad a sus pies se convertía en un tapiz de luces anónimas, la oscuridad le devolvía el recuerdo de sus manos, de su olor a pigmentos y a verdad. La vulnerabilidad que ella había desenterrado en él era un veneno, una debilidad que lo aterrorizaba y lo enfurecía, porque por primera vez en su vida el control absoluto se le había escapado de las manos. En medio de la opresión familiar y el torbellino de su propia conciencia, algo nuevo comenzó a germinar en el alma de Elena. Un día, mientras sus manos trabajaban sobre un lienzo descolorido, se detuvo y las observó. Eran las mismas manos de siempre, manchadas de ocre y carmesí, pero ahora las sentía diferentes.
Ya no eran solo las manos de una restauradora abnegada, eran las manos que habían guiado a un hombre poderoso a través de su propia oscuridad, las que habían desatado y anudado una venda de seda, las que habían sentido el pulso de una vida herida. No había sido una víctima pasiva, había sido la directora de una sinfonía sensorial la que había dictado las reglas. Ese reconocimiento fue como un rayo de sol filtrándose en una habitación cerrada durante años. El miedo no desapareció, pero a su lado creció una nueva y silenciosa fortaleza. La llamada de la familia de Ricardo llegó, como era de esperar. Fue breve, cortés y devastadora en su finalidad. El compromiso quedaba roto. La noticia fue para su padre la última humillación, la prueba definitiva del fracaso. Para Elena, sin embargo, fue el sonido de una cadena rompiéndose. El alivio fue tan inmenso que casi la hizo tambalearse. Había cerrado la puerta a esa vida de respetable desesperación, a esa muerte lenta en una jaula dorada. El precio había sido el juicio de su padre y la mancha en su honor, pero la sensación de haber tomado las riendas de su propio destino, aunque fuera de una forma tan brutal y heterodoxa, era embriagadora. Por primera vez el futuro no era un camino trazado por otros, sino un vasto territorio inexplorado, aterrador, y sin embargo, lleno de una extraña promesa. Una semana después, llegó la carta del banco, un folio impersonal y burocrático que confirmaba en un lenguaje legal y aséptico que la hipoteca sobre la propiedad de los Balbuena había sido liquidada en su totalidad. No había remitente, solo el sello de una entidad financiera. Damián había cumplido su palabra, borrando su presencia de la ecuación como si nunca hubiera existido. El documento era la prueba tangible de su libertad, pero Elena lo sostuvo en sus manos sintiendo su peso irreal. Aquel papel no contaba la historia de la seda negra, ni del miedo, ni del deseo, ni de la lágrima. Era la versión oficial, limpia y ordenada, de un acto caótico y profundamente humano. El taller estaba a salvo, pero se había convertido en el escenario de un recuerdo imborrable, un lugar marcado para siempre por la ausencia del hombre que lo había amenazado y salvado a la vez. La vida en el taller recuperó una apariencia de normalidad, pero era una ilusión. Elena volvió a sus tapices, a la compañía silenciosa de los hilos y las agujas. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en su forma de trabajar. Sus puntadas eran más audaces, sus elecciones de color más instintivas. Ya no solo restauraba, creaba. El recuerdo de Damián se había instalado en ella no como una herida abierta, sino como un eco persistente, una nota grave que vibraba bajo la superficie de sus días. El alejamiento era total, un abismo físico e insalvable los separaba, pero la conexión forjada en la oscuridad permanecía. Había sobrevivido a la tormenta, pero el paisaje de su alma había sido alterado para siempre, y en la quietud de su taller, a menudo se preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo con la misma intensidad devastadora de aquella noche. Pasaron los meses, y las estaciones cambiaron el color de la luz que se filtraba por los ventanales del taller. La deuda había desaparecido, pero su ausencia dejó un tipo de silencio diferente, uno que no era de opresión, sino de expectación. Elena había cambiado. Sus manos, antes dedicadas a la meticulosa tarea de replicar el pasado, ahora se atrevían a crear. Sobre un telar vacío, comenzó a tejer un tapiz propio, una pieza que no narraba mitos ajenos, sino el suyo. Usaba hilos de seda negra para delinear las sombras, pero los rellenaba con los colores más vibrantes que poseía. El carmesí de la sangre que vuelve a la vida, el oro de un amanecer inesperado. Ya no era solo una restauradora, se había convertido en una cartógrafa de su propia alma, trazando el mapa de un territorio interior que había descubierto en la más absoluta oscuridad, un paisaje que llevaba el nombre imborrable de Damián Ferrer. Un día, mientras compraba el periódico para su padre, una noticia en la sección de economía capturó su atención. El titular hablaba del último y sorprendente movimiento de Damián Ferrer. El arquitecto del vacío cambia de rumbo, rezaba. El artículo describía cómo su corporación había adquirido un antiguo palacete en ruinas en el centro de Madrid,
un edificio destinado a la demolición. Sin embargo, en un giro que había desconcertado al mercado, Ferrer había anunciado un proyecto de restauración integral, contratando a los mejores artesanos de Europa para devolverle su esplendor original. No iba a construir una torre de cristal, sino a salvar un pedazo de historia. Elena sintió un vuelco en el corazón, una sacudida que la dejó sin aliento. No era una coincidencia, era un mensaje, una respuesta silenciosa a una pregunta que ni siquiera se había atrevido a formular en voz alta. Impulsada por una fuerza que no podía ni quería controlar, tomó el primer tren a Madrid al día siguiente. No sabía qué buscaba, qué esperaba encontrar. Solo sentía la necesidad de ver con sus propios ojos la prueba de aquel cambio, de confirmar que la noche que compartieron no había sido un espejismo, sino una semilla. Llegó al palacete y lo encontró rodeado de andamios, pero no eran los andamios de la destrucción, sino los del cuidado. El aire no olía a polvo de demolición, sino a madera nueva, a cal fresca, a esperanza. Se quedó al otro lado de la calle, observando a los artesanos trabajar con una reverencia que ella conocía bien. Vio cómo un cantero restauraba una gárgola, cómo un estucador devolvía el color a un fresco desvaído. Era la sinfonía de la resurrección, y su director era el hombre que, hasta hacía poco, solo había sabido componer requiems. Y entonces lo vio. Damián no estaba en una oficina elevada, observando desde la distancia. Estaba abajo, en el patio, con las mangas de la camisa remangadas, cubierto de un fino polvo blanco que atenuaba el lujo de su ropa. No daba órdenes, escuchaba. Un viejo maestro vidriero le explicaba algo sobre la composición de un vitral, y Damián asentía, su mirada fija en el cristal con una concentración que Elena reconoció. Era la misma intensidad con la que había recorrido con sus dedos ciegos la textura del tapiz flamenco. Por un instante, él levantó la vista, como si hubiera sentido su presencia a través de la distancia y el ruido de la obra. Sus miradas se encontraron a través del espacio, y el mundo alrededor de ellos pareció detenerse, el sonido de los martillos y las sierras desvaneciéndose en un silencio que solo les pertenecía a ellos dos. Él comenzó a caminar hacia ella, cruzando la calle con una determinación tranquila que no tenía nada de la arrogancia de antes. Se detuvo a un paso de distancia, su sombra cubriéndola del sol de la tarde. No había máscaras en su rostro, solo el cansancio de una batalla interna y una claridad nueva en sus ojos grises. «Creí que lo entenderías», dijo él, su voz más grave, más real que nunca. No era una disculpa, era una confesión. Elena asintió, incapaz de hablar, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. «Algunas cosas», continuó él, mirando el edificio que renacía a sus espaldas, «no están hechas para ser demolidas. Están hechas para ser vistas de verdad, incluso si para ello hay que aprender a sentir en la oscuridad». La última frase fue un eco íntimo, una clave secreta que solo ellos dos compartían, el reconocimiento de que ella le había devuelto algo más valioso que la vista. No se tocaron, no hicieron promesas, solo permanecieron allí, en el umbral de algo nuevo, un futuro tan incierto y frágil como los hilos de un tapiz a medio tejer. El final de su historia no estaba escrito, porque quizás no era un final, sino un verdadero comienzo. Él había aprendido a construir sobre la belleza, en lugar de sobre las ruinas, y ella había aprendido que su mayor fortaleza no residía en el sacrificio, sino en el poder de guiar a otros hacia la luz, incluso a través de la más profunda oscuridad. El camino que se abría ante ellos estaba lleno de sombras y posibilidades, un lienzo en blanco esperando sus colores. ¿Crees que lograrán tejer un futuro juntos, o las cicatrices del pasado son demasiado profundas? Queremos leer tu opinión en los comentarios, porque tu voz es el hilo que completa esta historia. Suscríbete, dale a me gusta y comparte si crees en el poder redentor de un nuevo comienzo.